Vamos a darle paso a las elecciones europeas, que es de lo que se habla en todos los ámbitos y también, por supuesto, teníamos que tratarlo aquí en esta radio, en la de todos los paduleños. Esta mañana contamos con la presencia de tres personas que tienen que ver con el Partido Socialista Obrero Español y con la opción de esta representación de este partido para los próximos 5 años para las elecciones europeas. Nos acompaña Javier Aragón, que es un parlamentario andaluz, que es medio paduleño, como comenta nuestro alcalde, que hoy está aquí haciendo otro papel que tiene que ver con su partido, con el Partido Socialista. A Javier tuve la oportunidad de saludarlo el pasado sábado, disfrutando, como lo hacíamos todos los paduleños, de la carrera internacional del Mamut. Javier, buenos días y bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció el ambiente deportivo? Pues excelente, maravilloso. Yo creo que es una buena oportunidad para encontrarnos todos en el mundo del deporte, en el mundo que siempre se cultivan los buenos valores. Yo creo que había una amplia representación además de toda la provincia y yo creo que además había un excelente director de orquesta que llevaba lo que era la carrera al minuto, y yo creo que eso es importante también para estar bien informado. Y bueno, yo creo que el amigo Manolo fue un excelente anfitrión, como siempre, y además disfrutamos de una carrera, como digo, que siempre el mundo del deporte tiene importantes valores culturales, deportivos, de solidaridad, y se pusieron en práctica una vez más en esa carrera. Fresquito, estuvo la tarde bastante fresquita. De hecho, nuestro alcalde Manuel Alarcón, a quien aquí hoy tenemos, tuvo que echar mano de una manguilla porque Manolo Alarcón, hoy estás aquí como no como alcalde, ¿no? No, que si no luego alguno se puede mosquear y decir que utilizo el puesto institucional para hacer política. Hoy estoy aquí como vicesecretario general del Partido Socialista Obrero en Padul. La secretaria general sabéis que es en Cádiz. Yo estoy como vicesecretario general y hablas un poquito efectivamente de la parte política que nos atañe de cara a las elecciones europeas. Pero independientemente de eso, hay que darle la enhorabuena a Javier, porque su chavalín se quedó primero en una de las categorías. O sea, que quiere decir que había nivel en la carrera. Ajá. Oye, bueno, 2 hombres y una mujer, porque nos acompaña Encarni Castillo, que tiene también un cargo dentro de la agrupación del PSOE paduleño. Encarni, buenos días. Hola, buenos días a todos los paduleños y paduleñas. Es un placer estar compartiendo este rato con vosotros y explicaros las líneas que lleva nuestro partido, el Partido Socialista Obrero Español, a las elecciones europeas, y para sobre todo aclarar que no somos iguales por mucho que lo digan los demás partidos. Y a mí no me da miedo expresarme en los micros, porque entiendo que la igualdad es expresarse y nunca pensar, como dicen otras mentes privilegiadas de otros partidos, que por hablar con una mujer o discutir o enfrentar ideas, ya eso se entiende como machismo. Nuestras neuronas femeninas dan mucho más allá que todo eso. Muy bien, no vamos a empezar hablando de machismo o de feminismo, sino de la realidad triste, que es la que nos lleva hoy a escuchar a través de los servicios informativos el caso de violencia machista aquí cerquita, en Motril. Una persona impresentable con un martillo golpea a su mujer, con la que precisamente hoy va a tener un juicio por el tema de la separación. Encarni, voy a empezar contigo. La cuestión de la violencia de género es un tema que también se defiende en Europa. Es un tema que desde los partidos de izquierda se llevan confrontando en el Parlamento Europeo muchísimos años, porque aquí lo vivimos, lo llevan los medios de comunicación, estamos informados de todo lo que ocurre, y por desgracia, a pesar de que se hizo la ley contra la violencia de género, las leyes, como ya he dicho 1000 veces cuando he venido aquí, tienes que tener un respaldo económico, porque si no, no llegan a la ciudadanía. Y ese respaldo económico actualmente con el gobierno central no lo tiene, y tampoco ha eliminado muchos órganos del Observatorio contra la Violencia de Género que existía para poder llegar a esos colectivos, pero que desde los gobiernos de izquierda, desde el Partido Socialista, pues se sigue luchando para confrontar
esta lacra, que es la violencia de género, y que, como digo, que ya se ha pedido en el Parlamento Europeo que se lleve una directiva única, porque las estadísticas demuestran que en los países nórdicos también hay muchísima violencia de género, también hay muchas muertes por este sinsentido, y todavía no ha calado esta demanda en lo que es el Parlamento Europeo, pero que se va a seguir luchando y se va a seguir solicitando que haya una política común, como existe en agricultura, como existe en las políticas económicas. Bueno, está saliendo el sol, está cambiando la cosa, empezó gris, ha llovido un poquito, muy necesaria la lluvia para el campo. Javier, luego te voy a preguntar a ti, a Manuel Alarcón y a Encarni, sobre esas ayudas que supuestamente recibe nuestro campo, pero quería que empezáramos con una cuestión así un poco general. Javier, tenemos muy asumido que hay que participar, hay que acudir a las urnas, porque nosotros decidimos el futuro de nuestro pueblo cuando votamos a las municipales, decidimos el futuro de España para los que nos van a gobernar desde Madrid, pero ¿tenemos ya la conciencia de que lo que decidimos en Europa es también muy importante? Bueno, yo creo que en síntesis todavía esa conciencia creo que en general no la tenemos porque, como tú bien dices, principalmente aquello que tenemos más cercano es lo que más sentimos y más notamos. Pero bueno, yo el otro día decía a unos compañeros que la política europea ahora mismo, el 39% de los fondos que actualmente en el presupuesto de 2014 dispone la Junta de Andalucía para todo tipo de políticas, casi el 39% proviene de fondos europeos, con lo cual imaginaros la trascendencia y la importancia de un presupuesto actual de casi 30.000 millones de euros como el de la Junta. Pero es que voy más, hoy día en casi todas las viviendas hay un móvil, cuando menos, o dos, o cada miembro de la familia tiene uno. Las políticas de telecomunicaciones y de tarifas de todos los operadores telefónicos que hay en Europa y por ende en España, esas tarifas telefónicas se deciden en la Unión Europea. Es decir, que no es baladí el que haya un gobierno de izquierda o un gobierno de derecha en Europa respecto de ese tipo de llamadas. O, por ejemplo, ¿quién no tiene en este país una hipoteca? Pues sabéis, y por la prensa la hemos seguido, que los tipos de interés suben o bajan en función de que el Banco Central Europeo sube el tipo de interés, lo mantiene o lo congela. Pues efectivamente, el Banco Central Europeo tiene una potestad que para los ciudadanos de Padul, como para los ciudadanos de esta provincia, nadie sabe quién dirige el Banco Central Europeo, quién lo ha votado, quién lo ha puesto ahí, pero es una institución que viene de la Unión Europea y que está puesta ahí, diseñada y propuesta por la Unión Europea y que además tiene una importante labor, como es, como digo, el mantenimiento, bajada o subida del tipo de interés de las hipotecas que hoy día casi todos los españoles tenemos, con lo cual imaginaros en el día a día esos dos casos, la importancia que tienen. Entonces yo creo que es muy importante, como tú decías, la participación, sobre todo de la gente el 25 de mayo, porque si no hay participación, luego difícilmente vamos a poder quejarnos. Y una vez que pasan las cosas, pues muchos ciudadanos se han acercado a mí en el Parlamento y me han dicho, que ves, Javier, España como está, 2 años y medio, tal, tenemos la esperanza, tenemos el futuro, pero claro, ahora mismo hay un gobierno de mayoría en España, mayoría suficiente, parlamentaria, y por supuesto yo creo que van a agotar la legislatura. No podemos quejarnos si cuando nos dan a los ciudadanos la oportunidad y el derecho, que es un derecho que ha costado bastante tiempo conseguirlo, de poder votar, de poder decidir, de poder participar en unas elecciones como la del próximo 25 de mayo, y la gente tiene a bien pues quedarse en su casa porque entiende que esas elecciones no van directamente con él, pues yo creo que nos equivocamos todos y principalmente nos equivocamos a la hora de diseñar el futuro, porque para poder diseñar el futuro, lógicamente, debemos primero participar, ejercer nuestro derecho como ciudadanos. Yo principalmente le digo a la gente que vaya a votar, que luego me elija la opción política que ellos consideren que se adecua más a los tiempos que corren. Por supuesto, yo siempre voy a decir que voten al Partido Socialista porque es, por supuesto, el que mejor va a intentar defender sus derechos, sus libertades y sus oportunidades en Europa y, por supuesto, en España. Pero lo primero que tenemos que hacer es ejercer el derecho, votar y participar el próximo 25 de mayo, porque después vienen las lamentaciones y difícilmente luego se pueden cambiar las cosas cuando la democracia, aunque sea en un 40 o un 45%, ha decidido. Entonces yo espero que haya
buena participación para que sea una mayoría amplia la que, por lo menos en España, decida cuál es el futuro de nuestro país en Europa y después no estemos quejándonos siempre de qué es lo que pasa, por qué hay este gobierno, por qué se toma este tipo de políticas. Y sobre todo le pido de corazón a los trabajadores y a los hijos de los trabajadores que no cometan el error que se cometió por muchos ciudadanos de izquierda, muchos votantes en teoría de izquierda, que sucumbieron a las tentaciones del Partido Popular en las anteriores elecciones a nivel nacional, creyendo que el Partido Popular iba a ser el adalid del empleo y el adalid de su solución de sus problemas, y nos estamos dando cuenta pues todos los recortes, no solo de derechos, sino de libertades que se han producido en nuestro país. Por tanto, yo con esto acabo, le pido a los votantes de izquierda, a los que siempre han tenido el corazón en la izquierda y si han tenido una procedencia y una descendencia y saber de dónde venimos y hacia dónde vamos de la izquierda, que por supuesto voten el 25 de mayo y que lo hagan al Partido Socialista Obrero Español, como decían mis compañeros, que a veces a lo mejor alguien ha podido poner en duda lo de obrero, pero yo quiero reivindicarlo y hoy día más que nunca. Muy bien, pues vamos a continuar charlando con ellos, con Manolo, con Encarni, con Javier, de la cuestión de las europeas desde, por supuesto, su punto de vista, la de los socialistas. Y vamos con el meollo de la cuestión. A Manuel Alarcón queremos plantearle este tema. El principal problema, el principal asunto que nos preocupa a los paduleños, a los andaluces, a los españoles, a Europa, es el empleo y es la economía. Alarcón, si los socialistas consiguen la mayoría, si consiguen el presidente, si Valenciano nos representa en Europa, las cosas van a mejorar en estas cuestiones que tanto nos preocupan, que son el empleo, que son la economía. Bueno, hoy mismo, por parte del Partido Socialista, se está remitiendo una carta junto con el voto a todos los paduleños y paduleñas para intentar aclararles ciertas cositas, ¿no? A nivel nacional, también a nivel europeo, pero sobre todo a nivel nacional, andaluz y cómo no, en nuestra provincia, en Padul, hay cierto sentimiento de apatía, de poca credibilidad con respecto al futuro, y esto hace que muchos planteamientos, ojo, la respuesta cuando a alguien se le pregunta sobre el domingo, sobre la votación del domingo, hay un porcentaje de la población que dice que, bueno, que no sabe, que está apática, que no cree en el sistema y que para qué vale esto de Europa, ¿no? En definitiva, la respuesta. Bueno, pues a través de esta carta lo que pretendemos, por lo menos en Padul, como ha dicho Javier, en el resto de los sitios también, es acercar un poco el planteamiento de qué significa Europa en tu día a día. No de forma abstracta, que lo ves muy lejano, ¿no? Sino en el día a día. Vamos a ver. Si el 30 y pico % del presupuesto de la Junta es de dinero europeo, ya estamos hablando de afección sobre los paduleños y paduleñas. Y vamos a poner algún ejemplo. Él ya ha puesto uno, el primero de ellos. La hipoteca que todos pagamos, el interés, ya no se fija en Andalucía o en España, se fija en Europa. Por tanto, es muy importante de cara a lo que tú vas a pagar en una hipoteca. No es lo mismo pagas un 7% que un 4% para tu vivienda habitual. Esa es la primera reflexión. Por tanto, primera de las cositas. El segundo de las cosas, en muchas de las obras que se hacen en nuestros municipios, sobre todo en Andalucía, que ha sido de las regiones más favorecidas a lo largo de estos últimos años con respecto al dinero europeo para su desarrollo, muchas de las cosas que se hacen en nuestro municipio, para poner el ejemplo, son de dinero europeo. Por tanto, fijaros si es importante. El arreglo de los caminos, el hormigonado de los caminos que todos pasamos y nos alegramos tanto de que estén. El Balcaire, el camino del tranvía, últimamente el camino de la Fuente Faja, eso se hace con dinero europeo. Por tanto, nos afecta desde el punto de vista individual. Y ese dinero que se hace para infraestructura genera empleo, que en definitiva es otro de los objetivos, o ahora mismo el objetivo más prioritario, ¿no? Se hace una obra y se genera empleo. El bachillerato, por poner el ejemplo más claro que tenemos, se ha hecho con un plan denominado Plan OLA, a través de la Junta de Andalucía, con dinero europeo para el desarrollo de los municipios. Bachillerato ha sido una obra cuantiosa, estamos hablando de 600 y pico mil euros, el que se ha gastado, ha generado durante varios meses muchísimo empleo. Gran parte de este empleo, de los materiales y de los suministros, ha sido de Padul, y por tanto con dinero europeo se ha hecho infraestructura y se ha generado empleos para gente de nuestro pueblo. ¿Cuánta gente en nuestro municipio
está recibiendo las ayudas agrícolas, ¿no? Las ayudas al olivar, las ayudas a la ganadería. ¿Cuánta gente lo está haciendo? Pues bastante gente, ¿no? Los ganaderos en nuestro pueblo, cuando participan del tema de las subvenciones europeas para su ganado, se están beneficiando de dinero europeo, ¿no? Y todos aquellos que, con respecto al tema del aceite, ¿no? de los olivos, están también recibiendo año tras año ayuda para el mantenimiento de este cultivo, lo están haciendo con dinero europeo. Por tanto, todo este tipo de cosas que nos parece como muy lejanas, al final nos afecta en el día a día. Y justamente en Padul es de lo que más ha afectado, como digo, en los últimos años, porque ha sido de los territorios a nivel andaluz que se ha beneficiado de esta serie de ayudas económicas. La más cercana, el plan de choque de limpieza del monte, ¿no? Sabéis que todos los que hacéis senderismo y los que no lo habrán visto, la subida a Ermita Vieja se ha estado limpiando últimamente con empleos de nuestro pueblo, empleos jóvenes de nuestro pueblo, se está limpiando el monte. Ese es un dinero europeo que se ha destinado al plan de choque para la limpieza del monte. Por tanto, para no extenderme mucho y poner algunos ejemplos clarificadores, yo hago esa reflexión a todos los paduleños y paduleñas para ver que no es algo que no nos afecte, que nos afecta y muchísimo. Nos afecta bastante en la toma de decisiones en nuestro día a día, nos afecta en la economía del día a día y nos afecta en el desarrollo económico de los municipios y sobre todo del empleo. Por tanto, no es algo que esté lejano, sino que es algo que está cercano en la consecución de la toma de decisiones que se hace en Europa, porque nos afecta a todos y a todas. Y este es un planteamiento que es el que hay que hacerle, sobre todo a los jóvenes, que pueden ser los que lo vean más lejano, que no le presten importancia, pero también a estas personas que saben a lo largo de los años que han sido beneficiarias de este tipo de ayudas, de subvenciones, de colaboración económica, y que si no hubiese sido por estas ayudas, si el grupo de desarrollo que tenemos en nuestro municipio para el Valle Lequín, para la costa y para el Temple, no hubiera hecho una serie de ayudas a empresas locales, que podemos mencionar muchas, pues quizá estas empresas no se hubieran desarrollado porque no tenían esta primera parte. Pues todo eso se ha hecho con dinero europeo, ha generado empleo, ha generado una empresa y de esta manera se están desarrollando el estudio de grabación cabello, cervezas Alhambra, el tema de las mermeladas, por poner algunos ejemplos. Todo eso se ha hecho una colaboración económica con dinero europeo. Por tanto, yo quiero desde aquí trasladar esta inquietud a todos los que nos estén escuchando, los paduleños y paduleñas, que lo vamos a hacer, como digo, en el reparto de una carta hoy, pues para que abran los ojos, sean capaces de definir y efectivamente, como bien dice Javier, que cada uno escoja la opción que más le convenza. No, esto es libre y por tanto cada uno vota libremente lo que entienda oportuno. Pero primero que se vaya a votar, que las tomas de decisiones que se hace fuera y que nos afecta a nosotros, seamos partícipes en la toma de decisiones. Y segundo, por supuesto, si el contenido, el programa, las posibilidades que le ofrece el Partido Socialista en este momento es el que entiende que va a luchar por el que se mantengan las ayudas, porque se genere empleo y porque la economía sea la cercana a las personas y no a las grandes empresas ni a las entidades financieras, sino que nos ayude más a las personas, pues en ese sentido nos van a encontrar en el camino y vamos a ser los máximos defensores. Muy bien. Manolo, cuando hablabas de cervezas te refería a cerveza el Mamut. Mamut. ¿No? Sí, has dicho Alhambra. He dicho Alhambra, perdón. Es que me ha traicionado el subconsciente, ¿no? Cerveza Mamut. Cerveza Mamut, la pauleña, este tipo de Muy bien. Estupendo. Estamos con Manolo, con Encarni, con Javier Aragón, parlamentario del Partido Socialista Obrero Español. Hoy reivindicaba lo de obrero y estamos hablando de las europeas que poco a poco pues nos vamos familiarizando con ellas. Es interesante, muy interesante escucharos un poco, pues sobre todo para aprender, ¿no? Para aprender la importancia y la trascendencia que tiene participar y decidir, porque somos europeos desde hace relativamente poco tiempo, pero tenemos que ir tomando conciencia de que todas las decisiones que se tomen allí nos afectan. Por cierto, Javier, explícanos un poquito así, muy breve, ¿no? Son 54 eurodiputados españoles allí en Bruselas que se sientan, que debaten, que trabajan, que luchan y que pelean por lo nuestro, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el funcionamiento? Así, rápido. Bueno, pues yo creo que eso es lo que deberían de hacer realmente, luchar y pelear por el país por el cual son elegidos por sus ciudadanos. Lamentablemente lo que ocurre muchas veces es que luego los grandes lobbies, como decía el señor Moreno Bonilla,
el nuevo líder del Partido Popular en Andalucía, los grandes lobbies en Europa, pues luego lo que trata es de llevar el ascua a su sardina. Y bueno, están los trabajos en comisión, que son muy importantes, que es donde se definen todos los trabajos previos que luego van al Parlamento Europeo, que aparte de esos 54 europarlamentarios españoles, en total el Parlamento Europeo son 750, con lo cual estamos hablando que hay una gran diversidad, 28 países, con lo cual allí se hace un trabajo, yo creo que importante. Y como decía Manolo, a veces no notamos directamente a los ciudadanos esa trascendencia en política directamente vinculada a nuestros municipios, porque no hay nadie de Europa que a veces venga a explicar y a decirnos qué es lo que se hace directamente con los fondos europeos. Pero evidentemente para Andalucía fundamentalmente ha tenido una trascendencia bárbara, diría yo, el hecho de poder participar en Europa. Y además yo creo que desde el Partido Socialista siempre se ha creído en Europa como algo, como tú bien has dicho, desde hace poco somos europeos. Yo creo que la siguiente, y por lo siguiente que deben de luchar los parlamentarios españoles sobre todo, y europeos en general, es que aparte de ser europeos, que ya lo somos, seamos ciudadanos europeos. ¿Qué quiere decir que seamos ciudadanos europeos? Que tengamos derechos y libertades. Es decir, yo, para mí, creo que Europa tiene todavía muchos deberes pendientes. Es verdad que se ha hecho una importante labor en intentar una unión armónica a nivel fiscal, una unión a nivel monetario, una política agraria común de petróleo, áreas, cañete. PAC significa petróleo, áreas, cañete, por si alguien no lo sabía. En definitiva, yo creo que hay que ir un poco más allá y, aparte de ser europeo, hay que buscar ser ciudadanos europeos. Porque a mí, como os decía antes, se me cayó un poco el mundo encima cuando el pasado 6 de febrero, pues 15 personas, 15 ciudadanos de Marruecos, de Melilla, pues morían en una valla simplemente por buscar la libertad y por buscar ser europeos, que es lo que nosotros somos. Yo creo que ahí es donde se tiene que ver una verdadera Europa que sancione, que esté detrás de los pueblos y de los estados para decirles cómo se tienen que hacer determinadas políticas y cómo sí y cómo no. Y Europa tiene que dar una solución a ese tipo de problemas, porque no podemos hablar cuando una persona viene de Marruecos, viene de Ecuador o viene de otro país, de inmigrantes, y cuando esa persona viene de Alemania o viene de Holanda o viene de Inglaterra, son extranjeros. Creo que todavía se debe de producir en la Unión Europea. Y debemos de buscar no solo ser europeos, sino ser ciudadanos europeos con derechos y libertades, como yo creo que en este país lo ha habido. Lamentablemente, pues ahora desde mi punto de vista, hay un gobierno en España que se ha dedicado, porque es falso aquello de que dice el gobierno cuando dice es que Europa me obliga a hacer este tipo de ajustes, este tipo de recortes. Eso es falso. Es decir, Europa lo que te da un cumplimiento del déficit, pero en ningún momento la Unión Europea te fija dónde tú tienes que realizar esos recortes. Y son evidentemente las políticas, los partidos los que deciden si ponen el acento en la educación, en la sanidad, en las pensiones o en la dependencia, o lo hacen en los bancos, lo hacen en las grandes corporaciones económicas, lo hacen en los paraísos fiscales, o lo hacen aquellos que, como yo le decía el otro día a unos compañeros, mucha pulserita, mucha banderita de España, pero luego los cuartos y los billetes se los llevan a Suiza. Así que menos patriotismo, más defender la Europa de los ciudadanos, la Europa con rostro, la Europa con derechos y la Europa con libertades. Y yo, aparte de ser europeo, quiero que mis hijos, fundamentalmente, y los ciudadanos que vivimos en Europa, y los pauleños y pauleñas tengan y sean ciudadanos europeos con derechos y libertades. Eso es lo que yo le pediría fundamentalmente a los parlamentarios que salgan elegidos el próximo 25 de mayo y, por supuesto, eso es lo que yo le reivindicaría a los que sean, lógicamente, compañeros y compañeras del Partido Socialista que salgan elegidos, porque así los ciudadanos lo deciden el próximo 25 de mayo. Muy bien, unas elecciones que se celebran en Carni cada 5 años. En estos últimos 5 años tenemos que decir que la mayoría eran de derechas, y vosotros supongo que estáis luchando por cambiar y porque gire hacia la izquierda, porque una de las cosas que más ha criticado en estos últimos tiempos el Partido Socialista Obrero Español ha sido la pérdida de valores, la pérdida de todo lo que se ha conseguido en cuestiones sociales. Las políticas sociales es el bloque importante al que nos vamos a dedicar
en los próximos minutos, porque según vosotros lo habéis criticado infinidad de veces, se ha perdido en sanidad, se han perdido en vivienda, se ha perdido en educación, se ha perdido en jóvenes, en desigualdad, se ha perdido en empleo. Querría que tanto Encarni como Manolo como Javier me ofrecieran su visión sobre las cuestiones sociales, sobre las políticas sociales, porque, entre otras cosas, creo que Manuel Alarcón, después de hablar de este asunto, nos va a abandonar, ¿verdad? Así que, ¿en qué orden lo hacemos? ¿Empiezas tú, Encarni, luego continúa Manolo? Pues venga, adelante. No hay problema. Yo quería explicar que el Parlamento Europeo, cuando yo empecé en la facultad a estudiar Unión Europea, no tiene nada que ver con lo que había en un principio. El Parlamento Europeo era como el Senado aquí en España. Se ha ido modificando, pero aún así le hace falta, como dice Javier, muchísimos cambios, porque el poder que tiene la Comisión Europea y el Consejo no es el poder que tiene el Parlamento Europeo. ¿Qué ocurre? Que, como explica Javier, el que existan los lobbies, para que nos entiendan los paduleños y paduleñas, son las grandes empresas, los grandes bancos, las grandes multinacionales, como diría nuestro paisano Eduardo, son esas empresas de aceros que deciden cerrar empresas y les da igual a los trabajadores. Pues esos son los lobbies, los que compran el voto a los parlamentarios, porque es así, y es el sentir que tiene, creo, la sociedad, pues son los que dirigen las políticas del Parlamento Europeo. ¿Qué nos ocurre? Que en el Parlamento Europeo, por desgracia, pues 18 años de gobierno de derecha. Al final, los grandes estados del norte, con buena economía, como es Alemania, pues son los que se benefician. ¿Qué nos ocurre a los estados del sur? Pues que somos los subvencionados y los que no levantamos cabeza. ¿Por qué? Porque a ellos no les conviene que nos levantemos. A pesar de eso, nosotros seguimos luchando para que hacernos notar. Y en las políticas sociales, pues aquí viene pasando que se ha ido siempre marcando los ritmos con la economía. Se ha mejorado la banca, se ha recuperado la banca. Aquí lo único que importaba era la prima, que ya nos acordamos de la prima, ya la prima ha desaparecido, se ve que se ha ido con la tita. Pues la prima, ya no se habla de la prima, se habla de la deuda que tiene España, que va a ser 100% del Producto Interior Bruto, y solamente se habla de la macroeconomía, que a quién beneficia. Beneficia a los bancos, que cada vez que sale en televisión, en los medios de comunicación, en radio o en prensa, que el banco tal ha tenido unos beneficios brutales, pues a los ciudadanos de aquí de Padul nos rae las extrañas, como decimos aquí. ¿Por qué? Porque dice, si os hemos rescatado, ahora lo lógico es que devolváis ese dinero, ¿para qué? Para llevar a cabo las políticas sociales en las que nos habéis recortado. Si nos habéis recortado en salud, en sanidad, en empleo, en todo lo que tiene que ver con educación, para debería de revertir ese beneficio que os estáis llevando vosotros y que no lo vemos por ningún lado. Porque a pesar de que nos digan que España está genial, por mucho que lo recarguen, yo no puedo decir a un paduleño o paduleña, con la tasa de desempleo que hay en nuestro pueblo, España está genial, Andalucía está genial y el Padul como nunca. No, porque no nos pueden creer. Estará genial los bancos que han rescatado, estará genial Bankia, estará genial todos los bancos, pero lo que es la sociedad no está genial. Eso es lo que hay que reivindicar y hacer el cambio a unos partidos de izquierda, que podamos cambiar el ritmo que llevamos marcado desde los países del norte y buscar las políticas activas de empleo, que no se nos pierdan nuestras nuevas generaciones, que se van a quedar generaciones atrás, que sigamos formando a nuestros jóvenes y sobre todo lo que quieren ahora y que estaban demandando, que es paralizar la libre circulación de los trabajadores, que esto se consiguió cuando nosotros entramos, en el 82 creo que fue, la libre circulación de los trabajadores, de los miembros de la Unión Europea, no había ningún problema, y ahora están
poniendo trabas, que si tienes que tener un contrato, que si no mantienes el contrato te tienes que ir a tu país, que no te van a dar prestaciones. De eso antes jamás se había hablado y ahora es recorte tras recorte. Por eso tenemos que seguir luchando que haya gobiernos de izquierdas que fomenten las políticas sociales, porque está muy bien que se recupere la banca, pero los beneficios no pueden ser siempre para los mismos y salir de una crisis con mucho más ricos y con los ricos, los de siempre y más ricos, y los pobres cada vez aumentan más el número, y sobre todo esa juventud que es a lo que más luchamos, que no se nos pierdan, que estén formadas, que puedan tener un empleo digno y que se busque eso, los salarios en condiciones y no salarios pues como tienen otros países, que por tener 20 empleos y no les queda ni para dormir 5 horas en la noche de los días. Manolo, cuando dirigíais al público, cuando ofrecíais charlas, conferencias o mítines, decíais los socialistas que habíamos retrocedido 20, 30 años en las consecuciones sociales. Desde Europa, si ganan los socialistas, ¿se puede recuperar algo? Hombre, se puede recuperar todo. Al final, en este tema se trata de tomar decisiones, y las decisiones se toman en un sentido o en otro sentido. Como lo ha dicho muy bien Encarni, con el dinero público, que ponemos todo encima de la mesa, por cierto, se puede tomar decisiones de ayuda a las entidades financieras, o se puede tomar también decisiones de ayuda a las personas que tienen también problemas como la entidad financiera. Depende de quién esté gobernando, la decisión se toma hacia una balanza o hacia otra. Yo voy a poner un ejemplo muy clarito que se ha dado en Andalucía para que lo entendamos todos, ¿no? Lo ha dicho muy bien Javier. Europa te dice que tienes que controlar el déficit, pero no te dice cómo. Tú controlas el déficit como tú quieras, ¿no? En Andalucía se ha hecho una subasta de medicamentos, los medicamentos que se consumen en los hospitales, en las farmacias, que se consumen medicamentos que pagamos todos, ¿no? Y se podía hacer un control de ahorro económico con respecto a estos medicamentos. ¿Cómo? Pues en lugar de llamando a las empresas, haciéndole el encargo de los medicamentos y pagándole lo que ellas determinen, hacer una subasta de medicamentos, que es lo que ha hecho la Junta de Andalucía, ¿no? Con esta subasta de medicamentos, en lugar de pagar 100 millones de euros, por poner el ejemplo, hemos pagado 70 millones de euros, con lo cual nos han quedado 30 millones de euros que pueden ir destinados a políticas de empleo o a la ayuda a domicilio, a la dependencia o a cualquier cuestión, ¿no? Esa es la toma de decisiones. Tú decides hacer una subasta para ahorrar un dinero y con ese dinero hacer otras cosas de política social. Sin embargo, en este mismo caso, para que no hablemos de algo abstracto, ¿no? En este mismo caso, el Estado, que puede hacer lo mismo, opta por hacer la segunda opción. Es llamar a las empresas, pedirle las necesidades de medicamentos y esperar que ellos le pongan el precio. Con lo cual, en lugar de ahorrarse esos 30 millones de euros que hemos puesto de ejemplo, le dan los 100 millones a ellos, con lo cual el beneficio industrial solo va para las empresas y no para políticas sociales. Esa es una toma de decisión que se ve perfectamente en la realidad, para que nos entiendan los pauleños y pauleñas que nos estén escuchando y que luego ven las cosas abstractas. No, este es un ejemplo muy claro, ¿no? Tú fuerzas a las empresas para que su beneficio sea inferior y con ese dinero hace otras cosas, o permites que las empresas tengan un beneficio superior. Yo no digo que no lo tengan, lo tienen que tener, porque para eso el sector empresarial que tiene que tener es un beneficio y genera empleo y demás, y todas estas cosas que son tan positivas. Disculpamos que Manolo Alarcón se ha tenido que marchar porque nos están esperando las inspectoras para poder abrir la piscina municipal este verano y que disfruten nuestros jóvenes y nuestros mayores, todos los colectivos, todos los paduleños y paduleñas de las instalaciones, y que no tengamos ningún problema. Y para ir concluyendo, pues solicitar que los paduleños y paduleñas reflexionen en estos días y que tengan en cuenta que muchas de las ayudas que están disfrutando en la actualidad vienen de la Unión Europea, y que hay que seguir luchando para que sigan viniendo y se vean incrementadas, no sean reducidas como ha ocurrido últimamente con la política agraria común, y que las subvenciones que nos dan al campo de Andalucía pues no es que nos saquen de muchos apuros, pero a los agricultores pues nos ayuda bastante. Deciros que el 25 de mayo
vengáis a votar a las mesas electorales que tenemos en nuestro municipio, y sobre todo a los jóvenes, si no quieren ver cómo su futuro se va al garete, si no quieren ver cómo no tienen ninguna oportunidad, y si quieren ver un futuro a corto plazo, pues tiene que venir a votar, tiene que venir a ejercer su voto, y sobre todo ver y luchar por sus derechos sociales, y luchar desde el Partido Socialista, que estaremos nosotros y la estaremos reivindicando, porque así lo hacemos desde el primer día que nos eligieron aquí en Padul, para que lleve a cabo las políticas en las que se basa nuestra ideología, en una ideología basada sobre todo en las políticas sociales, la lucha por la igualdad, la lucha por un empleo digno, la lucha por una salud gratuita, sin copago, sin repago, por una educación gratuita, igualitaria, con los mismos derechos, los mismos deberes, con mayor número de becas, que no cojan el dinero, los fondos que vienen de la Unión Europea destinados a nuestros jóvenes para aplicar una reforma educativa en la que todos los colectivos educativos, sean profesores, ya sean padres, ya sean alumnos, están en contra, y ahora utilizan ese dinero para aplicar la LOMCE. Seamos conscientes de todo lo que se juega el 25 de mayo y luchar por vuestros derechos, porque nosotros estamos aquí para informaros, pero vosotros sois los que tenéis que luchar junto con nosotros. Bueno, yo creo que mi compañero lo ha definido perfectamente. Yo creo que en la conversación que hemos mantenido esta mañana aquí en Radio Padul, yo me reivindico en el tema de que, aparte de ser europeo, yo quiero que seamos ciudadanos europeos de plena garantía, con plenos derechos. Que no tengamos en Madrid un gobierno que se justifique cada 2 por 3 diciendo que Europa es la que recorta y la que ajusta, cuando eso es falso. Es decir, el gobierno PIN tiene a nivel nacional plena autonomía para establecer qué tipo de políticas es las que quiere llevar a cabo. Es verdad que tienen la legitimidad de los votos, pero no tienen la legitimidad de los derechos y de las libertades que durante muchos años, más de 30 años, todos los ciudadanos y ciudadanas de este país nos hemos dado para poder tener una educación y una sanidad pública, gratuita y universal, como hasta ahora ha sido. Yo creo que el gran error que hemos cometido es que hemos creído que esos derechos, esas libertades que tanto trabajo han costado, pues iban a estar ahí per se, pasara lo que pasara, estuviera el gobierno que gobernase. Y nos hemos dado cuenta que efectivamente cuando gobierna la derecha, a más derecha, menos derechos. Y nosotros desde la izquierda lo que queremos reivindicar precisamente es que esa frase que el otro día decía un dirigente del Partido Popular, que decía que probablemente en España los trabajadores tenían y querían demasiados derechos, los ciudadanos tenían demasiadas libertades y las mujeres querían demasiada igualdad y demostraban tener esa falta de sensibilidad hacia los trabajadores, hacia las mujeres y hacia los ciudadanos en general, que yo creo que han sido los grandes artífices de la democracia que hoy día hay en nuestro país, y por esa es la que nosotros queremos luchar en España, en Andalucía y por supuesto en Europa. Y el mejor ejemplo es pues lo que hace el gobierno andaluz en Andalucía, donde a pesar de que nos mandan los fondos el último día, a última hora, para poder ejercer las políticas sociales y las líneas rojas que el gobierno ha establecido, pues sigue gobernando y sigue haciéndose decretos leyes, como va a ser ahora el nuevo decreto para el empleo juvenil, donde se van a dar 275 millones de euros para las políticas de empleo juvenil, porque eso que tú nos preguntabas antes, el empleo es muy importante, porque el empleo lo que hace es darle dignidad a las personas, y lógicamente si una persona no tiene empleo, por mucho que le digamos hoy desde estos micrófonos, su principal problema es qué va a hacer mañana, qué va a comer su familia mañana, en qué va a disponer los pocos fondos que tiene, las pocas ayudas o nada, porque no olvidemos que en nuestro país hay 3 millones de familias que ya no tienen ningún tipo de ingreso. Por tanto, para nosotros esa preocupación del gobierno andaluz es, como digo, el empleo juvenil y el empleo general, porque después de este plan, que como sabéis que es hasta los 29 años para los jóvenes, vendrá otro plan de los 30 a los 55 años, que para nosotros es un tramo de edad muy importante, y después vendrá de los 55 hasta donde se acabe, donde quieran los señores del PP poner nuestra jubilación. Pues hasta ahí haremos otro plan de empleo, porque como bien decías tú antes, el empleo es algo prioritario, y lo es la sanidad, y lo es también la educación, y por eso Andalucía
ha puesto encima de la mesa también 1.500 millones de euros para que todas esas becas que ha recortado el Ministerio, los ciudadanos y ciudadanas andaluzas que tengan la oportunidad de estar en la universidad no pierdan la oportunidad de ser y formarse el día de mañana, como decía Encarni, y poder tener esa beca. Ese dinero que lógicamente el gobierno andaluz lo podía haber destinado a carreteras, a otro tipo de inversiones, lo ha querido destinar, ponerle rostro humano y dedicárselo a los estudiantes para que alrededor de 3.500, 4.000 ciudadanos y ciudadanas andaluzas no pierdan esa beca y puedan seguir estudiando y seguir manifestando ese principio de igualdad de oportunidades como es la educación. Hemos trabajado también con la ley antidesahucios, como se ha dicho aquí anteriormente, una ley que también le ha recorrido el gobierno central porque no le parecía bien que el gobierno de Andalucía legislara sobre los desahucios, y de hecho a ellos el argumento político que daba es que ese problema ya se estaba solucionando. Como vemos, ese problema, gran problema para muchos ciudadanos pauleños, pauleñas de esta provincia, es que hay todavía 639 desahucios diarios en nuestro país, con lo cual podemos comprobar a diario que no es un problema en solución. En definitiva, desde el gobierno andaluz estamos intentando demostrar que hay otra forma de hacer política, que hay otra forma de intentar llevar a este país por la senda de los derechos y las libertades, y por supuesto que el gobierno está para gobernar, no para hacer ideología, como creemos que se está haciendo con muchas políticas, como es la educación, como es el aborto, como es las políticas sanitarias, como es las pensiones o como es la dependencia. La dependencia, que con el gobierno de Zapatero estaba al 50% la financiación, gobierno central, gobierno autonómico, hoy día la Junta de Andalucía tiene que poner un 79%, un 21% del Estado, lo cual hace que para seguir manteniendo ese nivel de dependencia en los municipios, que es donde se está creando empleo, y además empleo para el sector femenino, que no olvidemos que son las grandes damnificadas por la dependencia, lógicamente han sido las mujeres, que han sido las grandes cuidadoras de su familia, de sus padres, de sus hijos, de sus maridos, de sus esposos. Hasta ahora ha sido la mujer la que ha tenido el peso de la sociedad de llevar la dependencia, y gracias a un gobierno de izquierda, pues lógicamente se está poniendo en valor la dependencia. No tanto y tan rápidamente como nosotros pretendíamos, porque como digo, cada vez tenemos menos financiación estatal para ese fin. Y como esas políticas, muchísimas más. Por tanto, yo quiero finalizar primero agradeciendo lógicamente a Radio Padul las posibilidades que me da de poder dirigirme a todos los pauleños y pauleñas. Para mí es un placer poder estar aquí y bueno, me hubiera gustado también pues que, en fin, que esto se abra al resto de partidos y que todos los demás partidos tengan la posibilidad de exponer a los pauleños y pauleñas sus ideas, si es que todavía les queda alguna, y alguna sensata. Y en segundo lugar, yo quiero, como digo, reiterarme, como decía al principio, en el hecho de que el 25 de mayo nos jugamos todos muchísimo. Lo han dicho mis compañeros en sus intervenciones, yo he intentado ponerlo en valor también. Creo que hay muchas políticas, mucho dinero el que se juega en España en Europa. España es una nación, es un país que todavía requiere de mucha ayuda en muchos sectores importantes, en muchos sectores estratégicos, como puede ser el turismo, de cara al futuro, como puede ser la agroindustria, es decir, sectores que están implícitamente ligados y coaligados con Europa, y que van a necesitar un gobierno que sea claro, que sea contundente, que ponga por encima de las políticas a los ciudadanos, que le ponga rostro humano a las políticas, que sea sensible con lo que muchas familias y muchos ciudadanos y ciudadanas de este país están sufriendo. Y para nosotros lo principal, como digo, es que el día 25 de mayo todos hagamos una gran alianza ciudadana para votar, para ir a votar, para ir a ejercer nuestro derecho libre y voluntariamente, que hay muchísimas opciones políticas donde poder dirigir el voto, y yo como representante que día a día trabaja e intentar en nuestra vida diaria llevar una vida de izquierda y llevar los derechos y libertades que desde la izquierda hemos trabajado muchos hombres y mujeres en este partido para que así sea, pues lógicamente voy a pedir el voto recapacitado, reflexivo, para el futuro, para los jóvenes, para las mujeres y para los hombres del mañana.